Bendiciones mis hermanos, les saluda el pastor Gerson desde Ayoquesco de Aldama y quiero compartir con ustedes el mensaje que Cristo envió a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 versículos del 1 al 7. Dice así esta carta, dice así este mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 7 cartas envió Cristo a las 7 iglesias que estaban en la región del Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Aunque seguramente habían más iglesias, Cristo escogió estas iglesias porque tenían características especiales para poder dejar este mensaje no solo para esas iglesias, sino también para las iglesias a través de los siglos y para los creyentes de los últimos tiempos. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis forman una unidad bien diferenciada dentro del libro. Están compuestos por 7 cartas dirigidas a 7 iglesias de la provincia romana en Asia. Esta serie de 7 cartas, esta es la primera, la carta o el mensaje a la iglesia de Éfeso. Después de estas cartas, el Apocalipsis habla de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, que son las 7 copas de la ira de Dios. A la iglesia de Éfeso Dios la felicita porque odiaban las cosas que él odiaba, pero sin embargo les reprocha que habían dejado su primer amor. Eran por lo tanto una iglesia que odiaba lo malo, pero no amaba lo bueno. En cambio, en la iglesia de Tiatira ocurría todo lo contrario. En ella había amor, pero no expresaban ningún tipo de odio frente al pecado. Y por último, encontramos la iglesia en la Odisea, en la que no había ni amor ni odio, no eran ni fríos ni calientes. En Esmirna el diablo iba a echar a algunos en la cárcel y serían encerrados por 10 días, o sea, por un cierto tiempo. En cambio, en Filadelfia Dios se presenta ante ellos como el que tiene la llave y abre puertas y ninguno cierra. Los creyentes de la iglesia de Pérgamo retenían el nombre de Cristo y no habían negado su fe, llegando alguno de ellos a dar su vida por su testimonio fiel. En cambio, en Sardis encontramos que los creyentes ya estaban muertos, aunque tenían nombre de que vivían. En estas 7 cartas vamos a estar hablando de lo que sucedía en esas iglesias locales. Cómo en Éfeso habían dejado su primer amor. Cómo en Esmirna habían sufrido persecución y habían tenido temor al sufrimiento. En Pérgamo habían sido tolerantes y se habían apartado de la pureza de la doctrina. En Tiatira habían contemporizado en el mundo y se habían vuelto inmorales. En Sardis estaban moribundos los creyentes. En Filadelfia solo tenían poca fuerza, pero Cristo había abierto una puerta para ellos. En la Odisea eran autocomplacientes. Generalmente en estas cartas nos vamos a dar cuenta que hay un saludo para el ángel de la iglesia que está en la iglesia. Hay un título del Cristo glorificado tomado del capítulo 1, de lo primero que el apóstol Juan vio en la revelación del Apocalipsis. También viene una sección encabezada con las palabras yo conozco, con la que se inicia la alabanza de aquello que la iglesia tiene de bueno, salvo en la iglesia de la Odisea donde no había nada que alabar. También viene una crítica de la iglesia, salvo en los casos de Esmirna y de Filadelfia. Viene una advertencia, viene una exhortación que comienza con palabras, el que tiene oído oiga, que a la vez es un reproche para aquellos que teniendo oídos no oyen, no reciben, no aceptan la palabra de Dios. También hay una promesa en cada carta que comienza con la expresión al que venciere, yo
le daré. Hablemos un poquito de la ciudad de Éfeso. Aunque en Pérgamo era oficialmente Pérgamo, la capital de la provincia de Asia, Éfeso era su mayor ciudad, era una gran ciudad. En ella se encontraba la sede de los tribunales y del gobernador proconsular, según Hechos 19:38. En el tiempo en que Juan escribía, era un gran puerto de mar situado cerca de la desembocadura del río Caistro. Este hecho lo convertía en la puerta de Asia. Desde la perspectiva religiosa, se destacaba el culto que se rendía a Artemisa, la diana de los Efesios, según Hechos 19:35. Su templo fue el templo griego más grande jamás construido, llegando a ser considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Pero entre los efesios tenían también mucho arraigo las artes mágicas, según Hechos 19:19. En Éfeso se celebraban los juegos atléticos más famosos de Asia, que atraían a personas de toda la provincia. En cuanto a la iglesia en Éfeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales. Fue establecida por el apóstol Pablo, que pasó en aquella ciudad más de 2 años, Hechos 19:8 al 10. Por ella pasaron grandes predicadores y maestros de la época. Imagínense, Timoteo fue pastor ahí. Él residió ahí por algún tiempo. Esto lo leemos en 1 Timoteo 1 al 3. También estuvieron Aquila, Priscila y Apolos predicando allí, según Hechos 18, 24 al 26. Y una antigua tradición asegura que el apóstol Juan vivió allí en su ancianidad. El apóstol Pablo les escribió una carta y ahora en el libro de Apocalipsis vemos que el Señor mismo les envió otra por medio del apóstol Juan. Pero esta metrópoli, una vez poderosa, hoy es un montón de ruinas que solo sirven para la distracción de turistas. El destinatario de la carta. El saludo está dirigido al ángel de la iglesia en Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, aunque en realidad no hay duda de que la carta está destinada para toda la iglesia, para la iglesia en general. ¿Quién fue el remitente de esta carta? El mensaje proviene del Cristo glorificado, a quien se describe como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesucristo se nos presenta aquí andando entre las iglesias. No se menciona que estuviera caminando entre los candeleros, pero aquí se añade este detalle para darnos a entender que Él está recorriendo las iglesias examinando con ojos de fuego su condición espiritual. Y mientras se mueve en medio de las iglesias, Cristo sostiene con firmeza a los pastores en su mano. Como ya hemos mencionado, Él juzga a las iglesias antes de proceder a juzgar al mundo. Y al fin y al cabo, lo que nos debe de importar es el veredicto final, que leemos también en estas cartas. De nada sirve que una iglesia sea alabada o despreciada por los hombres. Lo que realmente importa es lo que Cristo piensa de cada iglesia. Cristo alaba a la iglesia de Éfeso. Y en estas cartas, siempre que es posible, se alaba a aquellas iglesias que más tarde van a ser reprendidas por algún defecto. Lo primero que nos dice es que el Cristo exaltado conoce lo que sucede entre su pueblo. Yo conozco. ¿Cuáles eran estas cosas que el Señor conocía de la iglesia en Éfeso y por las cuales Él la alababa? Le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Ellos habían tenido que hacer un gran trabajo, llegando a estar exhaustos para enfrentar a algunos falsos apóstoles. Esto les había llevado a agotar todas sus reservas de energía. Luchar contra ellos les había exigido tal concentración mental que habían acabado con sus fuerzas. Cristo les dice: yo conozco tu paciencia. No se trata de la resignación que acepta lo que venga y agacha la cabeza sin oponer resistencia, sino más bien lo que aquí se describe es una actitud valerosa que acepta el sufrimiento y las pérdidas sin hundirse ni abandonar. Cristo dice que conoce que ellos no pueden soportar a los malos. Expresa el celo de los efesios en su cuidado de la disciplina dentro de la iglesia. Yo conozco que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No eran crédulos, ellos no creían fácilmente cualquier cosa, sino que por el contrario probaban a aquellos que pretendían ser apóstoles. Esto implica que conocían bien la sana doctrina, y esto les permitía diferenciar el error. También les dice: yo conozco que has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. En toda la lucha, los cristianos
efesios se habían mostrado trabajadores incansables, a quienes las dificultades no les habían hecho desmayar de su celo por el Señor. Les dice: yo conozco que no pueden soportar a los malos. Una vez que los impostores eran puestos al descubierto, mostraban su absoluto rechazo hacia ellos. Consideremos algunas cosas acerca de esto. Como ya hemos visto, la iglesia de Éfeso aborrecía ciertas cosas. No puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Esto nos lleva a preguntarnos si los cristianos debemos sentir odio hacia ciertas cosas. Y aquí vemos que esta es una de las virtudes que el Señor alaba de esta iglesia. Lo importante es que aquellas cosas que aborrecemos sean las mismas que el Señor aborrece. Y un detalle importante es que los efesios aborrecían las obras de los nicolaitas. Y aunque no sabemos exactamente en qué consistían, sí que notamos que el objeto de ese odio no eran las personas, sino sus obras. Observamos también que los creyentes en Éfeso habían cuidado de poner en práctica la exhortación que Pablo les había hecho en Mileto, allá en Hechos capítulo 20, versículos 17 al 38. El apóstol se refirió a dos dificultades que los pastores tendrían. De fuera entrarían lobos rapaces, hombres impíos, emisarios de Satanás, que no perdonarían al rebaño de Dios. Y de dentro se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ante estos peligros, Pablo les rogó que guardaran el rebaño que el Señor había ganado al precio de su propia vida. Y en esta carta de Apocalipsis vemos que los ancianos de Éfeso habían seguido fielmente las instrucciones de Pablo. Ellos se habían entregado totalmente a liberar a la iglesia de esas falsas doctrinas y falsas prácticas. Aunque no conocemos la naturaleza específica del error de los nicolaitas, aquí aprendemos que hemos de guardarnos de los falsos maestros. Para ello será necesario que pongamos a prueba a aquellos que, pretendiendo ser siervos de Dios, llegan a la iglesia y desconocemos su doctrina. Pero esto, a decir verdad, es realmente difícil y es impopular en nuestros días. El clima del relativismo que se respira a nuestro alrededor ha entrado en la iglesia y nos ha influido de tal manera que ya prácticamente no hay nada que se considere una herejía o un error doctrinal dentro de la iglesia. Eso es triste. Es extraño escuchar que una iglesia tache de falso maestro a un enseñador, a un maestro. Resulta curioso que, aunque es posible encontrar varias alternativas totalmente opuestas sobre cada doctrina bíblica, sin embargo, prácticamente nunca se habla de falsos maestros, y esto es aún más extraño. Si tenemos en cuenta que el Señor y los apóstoles nos advirtieron de que vendrían y estarían entre nosotros. El problema no es que no los haya, sino que se asume la postura cómoda del relativismo, en que lo moderno es que cada uno piense lo que quiera y que todos nos respetemos. Otros afirman, sin demostrarlo nunca con las escrituras, que hay doctrinas fundamentales y otras que son importantes pero no fundamentales o esenciales. A partir de ahí es fácil aceptar cualquier doctrina extraña, simplemente catalogándola de no fundamental. No hay duda de que el cristianismo moderno tiene un serio problema en este punto, algo que por otro lado la iglesia en Éfeso había resuelto con éxito. Sin embargo, Cristo reprende a la iglesia. Todo lo que los cristianos en Éfeso estaban haciendo bien no excusa lo que hacían mal, y el Señor les iba a hacer un serio reproche por ello. El problema era que ellos se habían concentrado tanto en odiar lo malo que se habían olvidado de amar lo que el Señor ama. Lo que les dice exactamente es que ellos habían dejado su primer amor. ¿A qué se refiere por el primer amor? Tal vez se refiere al primer entusiasmo que tenían cuando descubrieron el amor de Dios y se convirtieron. Quizá con el paso del tiempo la primera generación de creyentes habían muerto y los nuevos convertidos ya no tenían el mismo celo por las cosas de Dios. Podríamos pensar que muchos eran hijos de creyentes que se habían criado en la iglesia y habían llegado a asumir el evangelio sin tener una experiencia de conversión auténtica. Puede referirse también a que ya no se amaban entre ellos como lo hacían antes, o que no amaban a las almas perdidas ni se preocupaban por predicarles el evangelio.
Sin duda, todas estas posibilidades podrían ser ciertas e indicarían que algo grave estaba ocurriendo entre ellos. Pero pensando en la causa principal del problema, debemos recordar lo que Jesús respondió cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento de la ley de Dios. Ustedes recordarán lo que él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, según Mateo 22. Probablemente a lo que se refiere el texto de Apocalipsis cuando dice que habían dejado su primer amor era a que habían dejado de amar a Dios por encima de todas las cosas. Fijémonos que no dice que habían dejado de amar, sino que habían dejado su primer amor. Su amor por el Señor había quedado relegado a otra posición, había quedado en segundo lugar, ya no era lo más importante en sus vidas. Su cristianismo era un cristianismo más religioso. ¿Cuál pudo ser la causa por la que llegaron a esta situación los efesios? Como hemos visto, ellos habían luchado mucho para mantener la sana doctrina frente a los falsos apóstoles. Y uno de los peligros de esta lucha es que los creyentes pueden acabar centrando sus energías en amar más la doctrina que la persona de Cristo. La oposición constante a los falsos apóstoles y maestros, algo totalmente legítimo, pudo haberles llevado a tener un espíritu constante de censura y de crítica hacia todas las demás personas. Al tener que disciplinar a los herejes, es fácil desarrollar un espíritu duro y crítico que destruye el amor. Habían trabajado arduamente por mantener la santidad dentro de la iglesia, pero esto puede derivar en ocasiones en un legalismo externo que sin duda mata el primer amor. El mucho trabajo y tensión que genera estar constantemente pendiente de personas impías que se introducen en la iglesia con la intención de hacer daño puede quitarnos el tiempo y el deleite para estar a solas con el Señor. Veamos algunos de los síntomas que nos permiten identificar si hemos nosotros perdido el primer amor. La vitalidad espiritual, que es fruto de una comunión viva con el Señor, es reemplazada por una rutina ortodoxa. La espontaneidad y frescura espiritual es sustituida por las frases aprendidas. Hay una pérdida de gozo en el servicio al Señor. La vida de iglesia se convierte en algo monótono, mecánico, aburrido, carente de interés. Las predicaciones de la palabra ya no nos dicen nada. Se coloca todo el énfasis en la sana doctrina y se olvida el amor al Señor y a los hermanos, lo cual no sirve de nada. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 13. El amor por los hermanos es sustituido por un espíritu crítico que nos lleva a censurar todo lo que hacen. Nos cuesta trabajo amarles, perdonarles y mostrarles misericordia. Nos relacionamos únicamente con aquellos que nos caen bien y nos dan la razón en lo que pensamos y en lo que hacemos. Hay un enfriamiento en la vida espiritual que se manifiesta en la falta de oración y comunión auténtica con el Señor. Esto nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y en lo que a nosotros nos complace. Hay un olvido de los demás y de sus necesidades. Se abandona la evangelización, se pierde la sensibilidad y somos incapaces de soportar la más mínima crítica. Finalmente, en muchos casos, todo esto da lugar a divisiones dentro de las iglesias. Es fácil entender esto. Por ejemplo, si miramos a una pareja de enamorados, nos damos cuenta de que solo tienen ojos el uno para el otro, sienten admiración mutua y solo desean estar juntos. En cambio, podemos encontrarnos con un matrimonio que después de los años siguen juntos por inercia, pero cada uno de ellos tiene sus propias aficiones y amigos, y ya no disfrutan estar juntos, han perdido su primer amor. En esta carta, Cristo le hace un llamado al arrepentimiento a la iglesia de Éfeso. Le dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En primer lugar, les hace un llamamiento al arrepentimiento y a continuación les advierte de las consecuencias que tendría para la iglesia si no obedecían. Para llegar a un correcto arrepentimiento debían seguir 3 pasos. Número 1, recuerda de dónde has caído. Número 2, arrepiéntete. Y número 3, haz las primeras obras. La primera, recuerda de dónde has caído, debían recordar su primer estado. El primer paso para llegar al arrepentimiento es darnos cuenta de que hemos perdido algo, y para ello es útil recordar dónde estábamos.
Quizás se habían ido deslizando poco a poco sin advertir lo que les estaba sucediendo. Por eso les ayudaría a volver a pensar en su primera situación. Todavía estaba en sus memorias el íntimo compañerismo que habían disfrutado en el pasado con Dios y con los hermanos. Tendrían que hacer como el hijo pródigo, quien después de haber malgastado todo, recordó cómo vivía en el hogar de su padre y tomó la decisión de volver a él. Hermanos, volvamos a nuestro primer amor. La segunda cosa es arrepiéntete. Debían arrepentirse los efesios. Esto implicaría una terminante ruptura con el mal que les llevara a hacer las primeras obras. De nada sirve reconocer un problema si no se hace algo concreto para resolverlo, y el arrepentimiento es el primer paso en la dirección correcta. Número 3, haz las primeras obras. Debían cambiar. El arrepentimiento que no nos conduce a un cambio de vida no es auténtico. La iglesia debía saber que podía arrepentirse y volver a su estado inicial, pero si no lo hacía genuinamente, Dios le dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La seriedad de estas palabras nos hacen ver la peligrosa situación en la que se encontraban. No podían continuar por más tiempo así, por ese camino. De otro modo sería un desastre espiritual que les llevaría a perder su condición de iglesia del Señor. Notemos que el Señor les dice: vendré pronto a ti. Y aquí no se refiere a su segunda venida, sino a una venida para traer un juicio local sobre esa iglesia. El juicio consistiría en quitar el candelero de su lugar. Al fin y al cabo, en el estado espiritual en que se encontraban, ya habían perdido su capacidad para extender la luz de la verdad del Evangelio, para mantener ese candelero encendido. Habían perdido su influencia sobre la comunidad. Ya estaban siendo influenciados por el mundo. Ellos, como cristianos, habían dejado de influir al mundo. Seguramente ellos seguían ocupados en sus actividades religiosas, mostrando una total ortodoxia, pero sin amor por el Señor y por las demás personas. Se reunirían domingo tras domingo para cantar sus himnos y escuchar los sermones, pero sin poder causar un impacto espiritual en las personas. La luz se habría apagado definitivamente, y aunque el cartel en la puerta del edificio siguiera identificándola como una iglesia cristiana, su título, su letrero, el Señor le dice que habrían dejado de ser. ¿Cuántos locales de iglesias que en otro tiempo fueron fieles al Señor hoy se han convertido en salas de baile, de juego, de museos, o sencillamente están cerrados? Es triste ver que esto está ocurriendo en muchas partes de Europa. Quiero agregar aquí que en Europa hoy en día existen grandes templos, catedrales majestuosas, impresionantes, convertidas en mezquitas o en algo más. Si te paras enfrente de uno de esos edificios y en tu mente viajas al pasado y imaginas ese edificio lleno de creyentes alabando a Dios, pero cuando abres tus ojos vuelves a la realidad y ahora no ves nada. Esas iglesias perdieron su primer amor y Cristo quitó su candelero. Hay aquí un llamamiento a escuchar la voz del Señor. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todavía había solución, pero era imprescindible que escucharan urgentemente la voz de Dios. Esta misma frase se repite en cada una de las otras cartas y nos muestra la continua actividad del Espíritu Santo, llamando la atención de las iglesias. El Espíritu Santo está hablando a las iglesias, las está llamando al arrepentimiento. No está ofreciendo prosperidad, no está ofreciendo una vida brillante, está llamando al arrepentimiento a la iglesia de hoy. Debemos escuchar la verdad. Debemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay también aquí una promesa, no solo para los efesios, sino para todo aquel que venciere. Le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto nos recuerda nuevamente que la vida cristiana es una vida de lucha continua. Ahora bien, ¿quiénes son los que logran vencer y a quién o qué es lo que hay que vencer? Entendemos que se trata de vencer al pecado. Y en el caso concreto de los efesios, ellos debían arrepentirse de su estado de esterilidad espiritual para recuperar su primer amor. Pero, ¿quién puede vencer el pecado? En este versículo encontramos una referencia a los primeros capítulos de Génesis, allí en el huerto del Edén.
allí donde en griego es llamado lugar paraíso, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios les había mandado que no comiesen. Pero nuestros primeros padres desobedecieron y por ello fueron expulsados del Edén. Después de esto, y para que no pudieran comer del otro árbol que era el árbol de la vida, Dios puso querubines y una espada encendida que impedía su acceso a él. A partir de ese momento empezaron a morir. Podrían haber comido del árbol de la vida, pero Dios no quería mantener una aberración así eternamente sobre la tierra. Así que se le impidió y los hombres comenzaron a morir. Ahora, en cambio, vemos que al que venciere Dios le dará de comer de ese árbol, del árbol de la vida. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora Dios sí que esté dispuesto a que el hombre viva eternamente sobre la tierra? Bueno, Dios nos permite que todos los hombres coman de ese árbol. Dios no permite, que todos los hombres coman de ese árbol, sino solo los que han vencido. Dice claramente: al que venciere yo le daré de comer del árbol de la vida. Y estos vencedores no son aquellos que se han esforzado lo suficiente y han logrado vencer por sí mismos al pecado, sino que se refiere a aquellos que han creído en Cristo porque se han dado cuenta de que por ellos mismos son incapaces de cumplir totalmente con la ley de Dios. El apóstol Juan confirma esto: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 1 Juan 5:5. Los creyentes nacidos de Dios pueden comer de este árbol y vivir por toda la eternidad. Y por supuesto, ese árbol de la vida solo puede ser Cristo mismo, quien no solo nos da una nueva vida, sino también una vida eterna. Los recursos para la renovación. Al llegar a este punto es interesante que volvamos a ver la forma en la que Cristo se presentó a los efesios al comienzo de su carta, porque allí se recoge un aspecto concreto de su ser que está pensando para ayudarles en sus dificultades. Volvamos a leer esa parte, Apocalipsis 2:1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. En nuestro estudio anterior dijimos que estas 7 estrellas probablemente se referían a los ancianos o pastores de cada iglesia. Y es interesante volver a notar que no son las estrellas quienes apoyan a Cristo, sino Cristo quien sostiene a las iglesias y a sus pastores. Hay muchas personas que tienen prisa por llegar a ser pastores, pero esa es una labor muy complicada. Una persona de mucha experiencia en la vida cristiana decía que el ser pastor le quita a la persona 10 años de su vida en poco tiempo. Podemos pensar, por ejemplo, en los ancianos en Éfeso. Ellos tuvieron la enorme responsabilidad de mantener la pureza doctrinal en la iglesia. ¿Cuántas noches pasarían sin poder dormir pensando en la dificultad de tener que cuidar a las almas de hombres y mujeres de las que un día tendría que rendir cuentas ante Dios? Realmente es una tarea muy difícil que puede sobrecargar por completo a una persona. Y por eso es imprescindible no olvidar que todo depende de Cristo y no de los pastores. Es Cristo quien sostiene las estrellas en su mano y no al revés. Cuando se pierde esto de vista y se empieza a pensar que es sobre algún hombre que descansa esta enorme responsabilidad, es fácil quedar hundido y abrumado frente a tal carga. Por eso es imprescindible que cada pastor aprenda a descansar en la mano del Todopoderoso. En segundo lugar leemos: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es probable que el apóstol Juan estuviera preocupado por las noticias que le podrían estar llegando sobre la marcha de algunas iglesias que él había tenido que dejar al ser encarcelado en Patmos. Y aquí ahora no podía ir a pastorear personalmente. Es fácil sentirse frustrado en una situación así. Y quizá por eso Cristo tuvo que confortarle, explicándole que él seguía andando en medio de los candeleros. Los siervos de Dios van y vienen, hoy están y mañana ya no están. Pero las iglesias no dejan de existir. Por eso, puesto que en el último término no dependen de ningún hombre sino de Cristo, que nunca deja de andar en medio de los candeleros. Aunque nuestras responsabilidades sean muy grandes, aprendamos a descansar en la mano poderosa de Cristo y dejar la responsabilidad final sobre Él. Que esta carta a los Efesios y este mensaje a los Efesios nos invite a la reflexión y preguntarnos cómo está nuestra relación personal con Cristo. ¿Es Él todo para nosotros? ¿Él es nuestro amor y nuestro primer amor y nuestro más grande amor? ¿O hemos convertido nuestra relación monótona, fría y aburrida?
¿Oramos por orar o ya no oramos? ¿Nos congregamos solamente porque hay que ir a la iglesia o ya no vamos? Ya no hay fuego en nuestra vida, ya no hay pasión por la búsqueda de la presencia de Dios. O estamos muy ocupados y preocupados por hacer mucho por el Señor, hacer grandes cosas para Dios. Dios no quiere que hagamos grandes cosas para Él. Él sabe que no podemos. Él sabe que podríamos caer en el error de gloriarnos a nosotros mismos. Cristo solo nos quiere a nosotros nada más. Él sabe que somos siervos inútiles, que no podemos hacer mucho. Él solo nos quiere a nosotros. Quiere que estemos con Él. Quiere que pasemos nuestros tiempos a solas con Él. Que esta palabra nos invite a la reflexión. ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? Hay ayuda de parte del Señor para vencer. Y hay una grande recompensa para el que venza. Esa recompensa es grande. Yo le daré de comer del árbol de la vida. Así dice el Señor. Que el Señor nos bendiga.